Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de la avena, que es un cereal muy beneficioso y que sería interesante que todos introdujéramos dentro de nuestra alimentación, a no ser que tuviéramos algún tipo de contraindicación o de riesgo que comentaré al final. ¿Y por qué es tan beneficioso? Por su composición, es muy nutritivo, tiene una composición de fibra soluble, que es en concreto el beta-glucano, que le da una serie de propiedades que luego comentaré que son beneficiosas. Las avenantramidas, que es un tipo de polifenoles que tiene una acción antioxidante muy importante y que solo se encuentran en la avena. Después tiene hidratos de carbono de absorción lenta, pero también tiene dentro de su composición proteínas, es de los cereales que tienen más proteínas, como por ejemplo la avenalina y la avenina. La avenalina es la que es más abundante y la avenina que tiene algo de relación con el gluten y lo comentaré al final. Después también tiene una pequeña composición de grasas de calidad que también hace que sea interesante. Tiene pocas calorías, que eso también es importante, sobre todo para las dietas para adelgazar, y también es rico en vitaminas y minerales, sobre todo las del grupo B, como por ejemplo la riboflavina, la niacina, el ácido fólico, la piridoxina, el ácido pantoténico, y tiene también minerales, como por ejemplo el magnesio, que ya comentamos en otro vídeo, que es un mineral importante y que a veces puede haber algo de carencia. Después también tiene hierro, tiene fósforo, tiene manganeso, tiene zinc, en fin, tiene una composición que hacen que la avena sea muy interesante desde el punto de vista nutritivo y tiene algunos beneficios para la salud que están demostrados y otros que son muy probables. Beneficia disminuyendo los niveles de colesterol, tanto el colesterol total como el colesterol malo, el LDL colesterol, que está relacionado con los problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Esto lo hace gracias a la fibra soluble, concretamente a los betaglucanos que hemos comentado antes, porque al unirse, al disolverse con agua, forma una especie de gelatina que disminuirá la absorción tanto de grasas como de colesterol, y también parece ser que disminuye la reabsorción de ácidos biliares que han sido producidos por el hígado y que van al intestino y que sirven para disolver o digerir las grasas. Entonces, estos dos efectos combinados ayudarían a esta disminución del colesterol y a este beneficio cardiovascular. Ayuda a normalizar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. En este sentido sería beneficioso para los diabéticos tipo 2, y esto se debe también a la fibra soluble, a los betaglucanos, que con este gel que forman al disolverse en agua también disminuyen la absorción de glucosa, en el sentido que hacen que sea una absorción más lenta. Es decir, los hidratos de carbono que lleva la avena serían hidratos de carbono de absorción lenta, sería un índice glucémico bajo, y esto ayuda a que los picos de insulina no sean tan altos, porque tampoco es alto el pico de glucemia o de glucosa, de azúcar en la sangre después de comer la avena, y esto ayuda a normalizar el azúcar. También hay algún estudio que indica que posiblemente habría una mayor sensibilidad a la insulina como consecuencia del consumo de avena, aunque hay otros investigadores que consideran que esto no está tan claro, pero podría ser incluso interesante para prevenir la aparición de diabetes mellitus tipo 2 o para retrasar su aparición. La avena ayuda a perder peso por la sensación de saciedad, por eso se introduce a veces en los programas de adelgazamiento cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, porque, por ejemplo, en el desayuno, si se introduce, podrás estar durante más horas con sensación de saciedad y entonces no picarás. Digo en el desayuno, pero la avena la puedes consumir en cualquier momento del día. ¿Esto por qué se produce, esta sensación de saciedad? Porque la fibra soluble que he estado comentando, al disolverse en agua, genera un gel que hará que en el estómago la comida esté más tiempo, tarde más tiempo en vaciarse, y esto dará una sensación de plenitud mayor y una sensación mayor de saciedad, porque estimulará la producción de hormonas saciantes, y esto hará que piquemos menos entre comidas y que comamos menos, y tampoco lleva muchas calorías. Entonces, en este sentido, muy beneficioso. Puede ayudar a bajar la presión arterial. Este efecto se atribuye a las avenantramidas, que es un tipo de polifenoles que hemos dicho que estaba solo en la avena y que parece ser que aumenta la producción de óxido nítrico, que dilataría las arterias y ayuda a que mejore el flujo de sangre.
puede mejorar la salud cardiovascular. Esto es lógico o es razonable deducirlo si baja el colesterol, si ayuda a controlar el peso por la sensación de saciedad, si ayuda a normalizar el azúcar en la sangre, la glucosa, o si ayuda a bajar también, hasta cierto punto, la presión arterial, es lógico que podamos deducir o pensar que mejorará nuestro riesgo cardiovascular. La avena ayudará también a mejorar el estreñimiento, es lógico, si hemos dicho que era abundante en fibra soluble, pero también en fibra insoluble, pues aumentará nuestra masa fecal, esta será más fluida y pasará mejor a través de nuestro intestino y mejorará la defecación. Y además la avena es un prebiótico, de forma que aumentará nuestras bacterias saludables en nuestro intestino, nuestra microbiota, que eso también es bueno para nuestra salud intestinal. Todo parece indicar que también podría disminuir el riesgo de cáncer colorectal por su elevado contenido en fibra soluble, insoluble, y también por el efecto de los antioxidantes que hemos comentado que llevaba, y también por la mejora de la microbiota debido a su efecto prebiótico. Beneficios para la piel. Se ha utilizado mucho la avena en forma de aplicación tópica en la piel para conseguir reducir la picazón o en pieles que tienen eczemas o dermatitis, y esto parece ser que sería debido a la avenantramida, que hemos dicho que era un antioxidante que tiene propiedades antiinflamatorias y también antipruriginosas, o sea que va bien para el picazón o la comezón. ¿Qué riesgos y qué precauciones debemos tomar cuando consumimos avena? En primer lugar, lo fundamental es que no debemos centrarnos solo en un alimento por muy beneficioso que sea. Me da igual que sea la avena, el ajo, o el perejil o el tomate o el que sea. Estos alimentos son positivos y tienen beneficios, pero siempre dentro del contexto de un estilo de vida saludable. Que quizá me repito bastante en este sentido, pero que es muy importante metérselo en la cabeza, porque si tú consumes avena, la cantidad que te recomienden, pero después el resto de tu comida es basura, o comes muchos ultraprocesados, o no realizas ningún tipo de actividad física, eres una persona muy sedentaria, o fumas o consumes otro tipo de sustancias tóxicas, pues la avena que estés tomando desgraciadamente no te servirá para nada. Es decir, meterse en la cabeza que esto siempre tiene que consumirse, la avena o cualquier otro alimento de este tipo que son muy beneficiosos, hay que consumirlos dentro del contexto de un estilo de vida saludable. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la avena? Pues serían los gases, las molestias abdominales, el hinchazón. ¿Y esto por qué? Porque tiene gran cantidad de fibra, y si eres una persona que no está acostumbrada a consumir mucha fibra en su alimentación habitual, al introducir la avena es posible que te dé estos efectos secundarios, estas molestias. Entonces aquí el truco será el consumir al principio la avena en pequeñas cantidades y después ya poco a poco el cuerpo se va adaptando y ya ir consumiendo la cantidad que te recomiendan, que suele ser entre 35 y 45 gramos al día, quizá no todos los días, 3 o 4 días a la semana, y así el organismo se va adaptando. Y relacionado con esto, no consumir la avena en un momento en el que tengas algún tipo de evento importante. Es decir, si eres deportista y tienes una competición deportiva, ese día por la mañana, antes de la competición, no empieces con la avena. O si tienes un examen, o si vas a tener que hacer una presentación o tienes algún tipo de situación importante. ¿Por qué? Porque podría ser que empezaras con estos síntomas de malestar y esto te perjudicara a nivel de la competición, del examen o de la actividad importante que tengas que realizar. Es decir, si empiezas a consumirlo, que sea en una pequeña cantidad y hacerlo en un día en el que no tengas nada importante que hacer o que sea un día habitual como otro cualquiera. Las personas que tienen diabetes y se inyectan insulina deberían ir un poquito con cuidado y controlar el nivel de glucemia, porque la avena hemos dicho que podría disminuir el nivel de glucemia, ayudar a normalizarlo, y quizá les haga falta disminuir un poco la dosis de insulina o incluso de antidiabético oral al cabo de un tiempo. Entonces esto habría que irlo controlando poco a poco y también consultarlo con el médico por si acaso. Hay que ir con mucha precaución en las personas que tienen enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia al gluten, que es una proteína que está en el trigo, en la cebada y en el centeno.
Estas personas, cuando consumen productos con estas sustancias, tienen alteraciones en el intestino delgado, de forma que tendrán una mala absorción de nutrientes y diarreas y síntomas digestivos diversos. El tratamiento consiste en eliminar el trigo, la cebada y el centeno de por vida, es decir, los alimentos que lleven gluten. En este caso, lo que muchas veces se hacía era desaconsejar el tomar o el ingerir la avena porque consideraban que tenía gluten, pero no tiene gluten. El problema es que había contaminación por gluten porque a veces al cosechar o al recolectar la avena había contaminación cruzada con el trigo, la cebada o el centeno, y lo mismo en las fábricas en las que se procesa esta avena. Entonces, esto podía dar lugar a que estas personas consumieran avena y les diera síntomas por intolerancia al gluten, pero que no era por el que llevaba la avena, sino por esta contaminación cruzada. Entonces, este sería un problema y la solución es asegurarse en la etiqueta que sea una avena sin gluten, es decir, que se hayan asegurado que esta avena no lleva gluten y entonces la pueden consumir. También se comenta que la avena lleva una sustancia que se llama avenina, que se parece a la glutenina, que junto a la gliadina es lo que constituye el gluten. Entonces, esta avenina, como se parece a la glutenina, podría ser que en algunas personas hubiera alguna reacción cruzada y también les produciera, en caso de enfermedad celíaca, algún tipo de sintomatología digestiva. Aquí en este caso la única solución es probarlo poco a poco y ver al cabo de una semana si han tenido buena tolerancia consumiendo una avena sin gluten. Hay que tener en claro esto. Aquí lo que habrá que hacer es preguntar al especialista digestivo o al médico que lleve su caso para que le aconseje sobre lo que tiene que hacer en particular. Por supuesto, en el caso de que tengas una diarrea, pues no habrá que consumir avena porque la fibra hará que tengas más diarrea todavía. Entonces aquí habrá que ser prudente y es un poco de sentido común. Y si tienes algún problema o enfermedad de tipo digestivo, aparte de la enfermedad celíaca, por ejemplo la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o problemas motores en el esófago, en el estómago, problemas de obstrucción intestinal previos, pues esto habría que consultarlo porque no sea que pudiera dar algún problema secundario o en estos últimos casos algún tipo de obstrucción intestinal. O sea que si tienes problemas o enfermedades de tipo digestivo ya importantes, pues habrá que preguntarle a tu especialista o si hay un nutricionista que funcione en forma de equipo con el especialista, pues consultar. ¿Qué tipos de avena hay y cómo se preparan? Pues aquí yo me estoy refiriendo sobre todo a los copos de avena, que se pueden comer directamente, no hace falta ni remojarlos. Lo que pasa es que como tienen un sabor como rasposo, un poco seco, pues normalmente lo que se suele hacer es mezclarlos con leche o con agua o con yogur o poner a veces un poquito de fruta picada o con algunos frutos secos para darle un poquito más de sabor y que están así mucho mejor y es más agradable para comer y para beneficiarse de sus propiedades. Además, si le pones algún producto de este tipo de fruta y frutos secos o con el yogur, pues te puedes aprovechar también de más propiedades beneficiosas. A veces lo que se hacen son porridge o gachas con los copos de avena para personas que son un poco más delicadas, que les puede ir bien a nivel de digestión. Aparte de los copos de avena están los granos de avena, pero esto ya tendría que cocinarse como si fuera el arroz y cocerlo. Y después está también el salvado de avena, que sería la cascarilla, sería la pura fibra, que también tiene propiedades beneficiosas, por ejemplo para bajar el colesterol. Y después productos como la leche de avena o el agua de avena, que también se utiliza. Aquí yo lo que haría es buscar por YouTube formas de preparación, porque he visto que hay vídeos que lo explican bastante bien y puede dar alguna idea. Pero si no te quieres complicar mucho, pues lo que he comentado al principio de los copos, de mezclarlo y ya está. Pero bueno, está bien visitar estos vídeos para tener ideas adicionales, sobre todo a la hora de preparar el desayuno, que suele ser el momento del día en el que más se recomienda para tener esta sensación de saciedad. ¿Qué cantidad de avena se recomienda al día? Esto dependerá de los objetivos, normalmente entre 35 y 45 gramos al día. Depende de si quieres adelgazar, si quieres aumentar de peso, y esto irá en función de tu edad, del resto de alimentación que hagas y del tipo de actividad
física. Es decir, que esto lo tendrás que adaptar, por supuesto no exagerar y tener en cuenta las precauciones que he comentado. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.